Es radio. Es la noche de César. La economía. All day long I biddy-biddy-bum. If I were a wealthy man, Pues tenemos que hablar de economía. Manuel Llamas, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Juan Ramón Rayo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Estábamos discutiendo hace un momento sobre, bueno, lo primero las noticias y luego ya decimos de lo que andamos discutiendo, porque si no nos vamos a liar. No matemos así que, la tertulia todavía. Exactamente, no avancemos. Bueno, por cierto, nos falta todavía nuestra contertulia. Ahora vendrá más tarde. Ahora y luego la presentamos en condiciones. Muy bien, las noticias. Pues hoy hay bastantes noticias también, ¿no? Pues una de ellas procede por estas declaraciones de Rajoy sobre qué sucederá en los presupuestos generales del Estado del año 2013. Recordemos que hoy ha habido dos filtraciones, algunos dicen que interesadas, yo creo que son dos filtraciones verosímiles y que en cierta medida nos interesan a los españoles, a lo mejor no al gobierno. Una es de Reuters, que filtraba esta mañana que el gobierno podría congelar las pensiones para el año que viene y acelerar el adelanto de la edad de jubilación. Digo que nos interesa a los españoles no porque uno sea masoquista o sádico, según la perspectiva desde la que se mire, sino porque objetivamente las cuentas del Estado español no cuadran. Entonces, volver a pensar en volver a revalorizar las pensiones el año que viene es que es absolutamente inviable. Más bien habría que pensar en recortarlas. ¿Recortarlas cómo? Pues una de las maneras sería adelantar la edad de jubilación. Es decir, que en lugar de esperar a 2020 o 2020 y pico para que se jubile la gente a los 67 años, que se jubile desde ya. Esto permitiría ahorrar, dicen que mínimo 4.000, yo creo que más, incluso 5.000 o 6.000 o 7.000 millones de euros. Entonces, eso es una de las reformas que desde luego hay que adoptar para empezar a rebajar el gasto, porque claro, al final decimos, no, esto no se puede tocar, esto tampoco, lo otro tampoco, y al final tenemos una estructura estatal mastodóntica que no nos podemos permitir. De lo que se trata es al final de volver a un modelo de Estado como el que teníamos en 2005 o 2004, no más allá, pero hay que volver a ese modelo de Estado, es decir, dejar de vivir del crédito barato. Y la otra filtración venía del Financial Times, que decía que el gobierno ya estaba negociando directamente con Bruselas el rescate. Bueno, pues hoy Mariano Rajoy, sin dirigirse directamente a estas filtraciones, pero sí dando respuesta, ha desmentido ambas cosas. Ha dicho que de momento no se está negociando el ajuste, porque, bueno, lo típico de siempre, no sabe las condiciones, quiere hablarlo bien, etcétera, quiere que sea por el interés de España. Algunos creen que no lo está retrasando por el interés de España, sino por el interés electoral de las elecciones de finales de octubre, Galicia y País Vasco, e incluso por un interés personal. ¿Qué sucedería si España es rescatada? Mariano Rajoy seguiría al frente del gobierno, no seguiría, habría una solución a la Monti, etcétera. Bueno, parece ser que aquí el interés de España desde luego no está en los primeros lugares. Y luego ha dicho que las únicas dos partidas que aumentará el año que viene van a ser pensiones y gastos financieros, es decir, intereses de la deuda. Los intereses de la deuda van a subir, pues inevitablemente, en torno a 7.000, 8.000 millones de euros. Y luego las pensiones, hombre, aunque las congele van a subir, por tanto aquí no ha aclarado demasiado. Incluso, aunque las recortara un poquito, podrían subir. ¿Por qué? Porque están entrando en el sistema más pensionistas. Entonces, no lo sabemos. También las puede aumentar menos que la inflación, las puede aumentar con la inflación, pero adelantando la edad de jubilación, con lo cual podría decir que no ha bajado las pensiones, pero desde luego el gasto por pensiones se reduce. Bueno, posibilidades hay muchas y desde luego Rajoy no ha aclarado qué va a hacer, para lo que habrá que esperar a que se presenten los presupuestos. Algo, por otro lado, bastante desgraciado, porque volvemos a la misma dinámica de este año, ¿no? De hasta el 30 o 31 de marzo, 30 de marzo, no podemos saber las cuentas del reino, aun cuando el PP ganó las elecciones en noviembre. Bueno, si ya tienen más o menos pergeñado cuáles van a ser las cuentas del reino, podrían crear una cierta certidumbre avanzándolo, a menos que las cuentas del reino estén tan mal hechas que no se quieran avanzar para ocultarlas todo lo que se pueda. En cualquier caso, esperemos que sea más bien lo primero, pero en ese caso no se entiende por qué no se comunica con anterioridad. Lo que sí sabemos hasta la fecha, o lo que sí se ha filtrado mucho, son las subidas de impuestos, pero los recortes del gasto, de momento, no demasiado. Y luego, a partir de estas declaraciones de Rajoy, o complementando estas declaraciones de Rajoy, a mí hoy me ha hecho gracia este juego internacional a cuenta de una posibilidad que saltó ayer, ¿no? Y era que el gobierno de España utilice parte del dinero del fondo de rescate para la banca para refinanciar deuda pública. Primero ha venido el Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, que ha dicho que
sorprendentemente, las necesidades de recapitalización de la banca española van a ser menores de las esperadas. Y ha cifrado en una horquilla que, bueno, sería deseable que estas horquillas se estrecharan un poco más porque va de 40.000 a 80.000 millones de euros. Pues vamos, casi El doble, sí. Pero bueno, en cualquier caso, dice que serán menores de los 100.000 millones que se preveía que podía ser en un primer momento. Desde luego, esta es una posibilidad ya, dicho al margen, porque no es el tema en el que me quiero centrar, pero podría ser que 80.000 millones sea lo que finalmente necesite la banca española si combinamos esto con una quita muy importante a las subordinadas y a las preferentes. Recordemos que en subordinadas y preferentes hay 80.000 millones. Si hay una quita, por ejemplo, del 70%, estos son 60.000, casi 60.000 millones nuevos más al sistema, con lo cual ya nos vamos a 140.000, más los beneficios de este año, que son unos 20.000, 25.000, nos iríamos a una recapitalización adicional con la aportación del Estado, si se aportan 80.000 millones, de más de 150, 160.000 millones, que es una estimación bastante razonable del capital adicional que necesita la banca con respecto a principios de este año. Pero bueno, en cualquier caso no era este el tema que a mí me llama la atención. Claro, si el gobierno español tiene una línea de crédito de 100.000 y Lagarde dice que se necesitan bastante menos de 100.000, ahí hay un colchón que el gobierno de España podría utilizar precisamente para comprar deuda pública. Y parece que desde Alemania rápidamente han visto pues este balón que les estaba lanzando tanto Rajoy como Christine Lagarde, que como sabemos es una política bastante keynesiana y bastante favorable a que el BCE compre deuda, a que haya más rescates, etcétera, etcétera. Y desde Alemania rápidamente han intentado pues defenderse, ¿no? El ministro de Finanzas Schäuble hoy ha rechazado que España disponga de ese dinero, del dinero del Fondo de Rescate para la banca, para propósitos distintos a recapitalizar la banca. Ha dicho que si al final son menos de 100.000 millones, pues albricias, que sobrará dinero, pero que no lo tocarán para comprar deuda pública. Pues que se nos dé lo que necesitemos. Española, efectivamente. Ha dicho, de hecho, que esta idea de que se van a tocar los 100.000 millones es una idea peligrosa porque se están haciendo las cuentas de disponer de un dinero que al final no se va a tener. Algo así como el cuento de la lechera en palabras alemanas. Y además, también Schäuble, como que ya sabemos que el gobierno de Mariano Rajoy está intentando aparentar que no necesita el rescate para negociar mejores condiciones. Es decir, ustedes saben que lo necesito, yo me niego a pedirlo, voy en plan kamikaze, porque si no lo pido me puedo estrellar, con lo cual ustedes se tendrán que rebajar y no me tendrán que exigir tantas condiciones. Pues hoy Schäuble parece que también va en plan kamikaze, choque de trenes con Mariano Rajoy, porque dice, no, es verdad, el gobierno de España no necesita un rescate. Como diciendo, bueno, pues si ustedes no lo quieren, nosotros no se lo vamos a dar. Entonces, fijémonos, Lagarde diciendo no, habrá dinero disponible para comprar deuda, por tanto el gobierno de España puede aguantar más tiempo y por tanto no está tan apurado a la hora de negociar las condiciones, y Schäuble desde Alemania diciendo el dinero de la banca es el dinero de la banca, no se va a tocar más, y luego si ustedes no quieren rescate yo apoyo su decisión porque ustedes efectivamente no necesitan rescate, por tanto no hace falta que negociemos nada. Entonces bueno, ya veremos cómo al final se resuelve. Yo no sé por qué, pero igual Manuel, tú estás de acuerdo. Schäuble es, en toda esta partida que se juega a muchas bandas y con muchas manos y con muchos actores y con muchos intérpretes y todo esto, de los más congruentes con lo que dice. No sé, o sea, tengo esa impresión. O sea, sí que es una de las personas de mayor, vamos, que lo que dice tiene mayor calado y además es que tiene mucha coherencia con lo que dice, ¿no? Y además es el que, dentro de esta partida de póker, que si se puede utilizar el símil, Schäuble sería el que reparte las cartas. Es decir, realmente es el que tiene la baraja. Son los alemanes los que deciden absolutamente todo, porque son los alemanes los que aportan el dinero. De hecho, la famosa sentencia del Tribunal Constitucional alemán sobre el fondo de rescate va a obligar a que todos los estados acepten lo que ha establecido el Tribunal Constitucional. No pueden decir que no, porque son los que realmente reparten el dinero. Y Schäuble, yo creo que él busca, por supuesto, el interés de sus contribuyentes, al igual que Merkel, al mismo tiempo intentando evitar la ruptura de la zona euro o la desintegración del euro como tal, cosa que desde luego no beneficiaría a Alemania. Pero es el que pone el freno a este tipo de locuras por parte de los países del sur. Rajoy tratando de utilizar el dinero que iba destinado a la banca para comprar deuda pública y al mismo tiempo, por cierto, eludir las condiciones extra que implicaría solicitar un rescate soberano. Grecia diciendo que no quiere hacer más ajustes y que por lo tanto
pues que le rescaten y punto, sin más condiciones, etcétera. Y Alemania es un poco el que intenta apretar las tuercas, no solo para el interés de los alemanes, sino para el interés de toda la zona euro e inclusive los españoles. Yo soy muy crítico con las opiniones generalizadas de que el rescate, lo peor del rescate son las terribles, durísimas condiciones que impone Alemania a cambio del dinero. Pues es justo al revés. Gracias a que existen condiciones duras, sobre todo en materia de reformas estructurales y recorte de gasto público, es como este país podrá salir adelante. Si no lo quiere hacer Rajoy, que se lo impongan desde Alemania. Es que, perdona por el inceso, Juan Ramón, pero es que a mí me parece Schäuble que es el que ejerce normalmente cuando hay alguien que empieza a decir cosas y muchas declaraciones, ejerce de contrapeso de todos. Hombre, es lógico porque está diciendo, oigan, ustedes el dinero de mis contribuyentes no lo van a seguir despilfarrando para no hacer las cosas. Una cosa es que les demos dinero para que tengan ustedes más tiempo para acabar de hacer los deberes y otra que me estén diciendo que me van a quitar el dinero de los alemanes para estar más tiempo enrocados sin hacer las cosas. Es que es muy distinto. Porque al final es evidente que España necesita un rescate y solo tenemos que ver pues las setas que van surgiendo, ¿no? Ya no solo las setas en el presupuesto, sino incluso en otros sectores que el gobierno está diciendo que los está solucionando, que está encauzando la solución y al final no vemos nada de eso por ningún lado. Me estoy refiriendo al déficit de tarifa. Hace unas semanas el gobierno presentó la reforma eléctrica para el año 2013, pero es que de momento ya estamos viendo que es que el sistema es inviable incluso con esta reforma. Tengamos en cuenta que para 2013 no puede haber déficit de tarifa por ley, está prohibido. Ya se decretó que en el año 2013 desapareciera el déficit de tarifa. Y para este año el déficit de tarifa máximo, para todo el año, era de 1.500 millones de euros. Bueno, hasta julio ya tenemos un déficit de tarifa de 4.000 millones de euros. Por tanto, ¿cómo vamos a llegar a los 1.500 millones? Pues no lo sé muy bien, porque la reforma eléctrica, insisto, los nuevos impuestos son para 2013, no es que vayan a aportar recaudación extraordinaria para los meses que quedan de año. La única salida va a ser que va a haber una revisión de la tarifa eléctrica que la va a subir cerca de un 7% entre agosto y diciembre, pero al final aquí quienes pagan son los mismos de siempre, consumidores y en menor medida las empresas de generación eléctrica tradicional. Y estamos hablando de un agujero que son 24.000 millones de euros Eso en total. Es toda la deuda tarifaria acumulada hasta la fecha, porque esto es como la deuda pública, pero la deuda tarifaria, ¿no? Cada año se acumula nueva deuda, eso va generando intereses y eso hay que pagarlo. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que hasta julio, ya digo, 4.000 millones, que es un 46% más. Es decir, esto no es que se vaya controlando ni que esté estable, no. Un 46% más que en el mismo periodo del año anterior. ¿El gobierno qué ha hecho para corregir esto? Crear 7 impuestos nuevos. 3 céntimos verdes, que no son céntimos ni son verdes, porque es un sablazo del 10% a las compañías que utilizan pues gas, carbón y fuel oil. Luego, nuevos impuestos a las nucleares y a la hidráulica. A las nucleares con el argumento de hay que dar una solución a los residuos nucleares, cuando las nucleares ya están pagando por la gestión de los residuos nucleares, por tanto es una doble tributación, y a las hidráulicas, pues porque ganan mucho dinero, que en verdad no lo gastan, porque si computamos bien todos los costes fijos, en realidad han perdido dinero hasta la fecha, pero bueno, da igual, el sablazo que se les va a pegar a las hidráulicas entre este impuesto y el de generación eléctrica, que es el último de los que ha aprobado el gobierno, es de un 30%, casi un 30% de todos sus ingresos. Una auténtica barbaridad que luego te lleva a que se cierren centrales, por ejemplo la nuclear de Garoña. Y en cambio no está atacando el problema allí donde está. Decíamos que hasta julio el déficit de tarifa es de 4.000 millones. ¿Sabes cuántas son las primas a las energías renovables devengadas hasta julio? Sorpréndeme. 5.500 millones. Es decir, es que hay una relación directa. Es que podrías eliminar todo el déficit de tarifa y bajar la electricidad si te cargaras todas las primas a las renovables. Se podría indemnizar a las centrales porque obviamente quienes han invertido ahí han invertido engañados por una regulación estatal desastrosa que condena al país a una electricidad carísima, pero desde luego el modelo actual es insostenible. ¿Y el modelo actual cuál es? 5.500 millones, por cierto, que es un 36% más que el año pasado. Es decir, esto también sigue creciendo y creciendo y creciendo. Y eso que este año el gobierno suspendió la instalación de nuevas renovables. Por tanto, esto no ha acabado aquí. No ha acabado aquí, ¿por qué? Porque es que si esto sigue así, el déficit de tarifa cerrará este año en 7.000, 8.000 millones y todo el calado de la reforma eléctrica, asumiendo parte de la deuda de los contribuyentes, es de 5.000. Por tanto, es que aún sigue habiendo déficit de tarifa. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Seguir subiendo la luz? Cuando España es el país que más ha subido la luz desde el año 2002 de toda Europa, ha duplicado
el precio de la electricidad. Bueno, desde luego esto es absurdo y es criminal para la propia competitividad de las empresas, que ven como los costes laborales prácticamente no bajan y como la electricidad sigue subiendo. Difícil competir. Pero esto es uno solo de los problemas. Otro de los problemas, desde luego, otro polvorín abierto, es el modelo de financiación autonómica de España. Ayer hubo reunión de Artur Mas y de Mariano Rajoy. Mariano Rajoy dijo que no se iba a aprobar el concierto o el pacto fiscal nunca. Bueno, hoy Soraya Sáenz de Santamaría ha dicho que van a revisar ya el modelo de financiación autonómica, que, insisto, en cualquier caso, es un debate que hay que tener y que es legítimo tener. No olvidemos que el modelo de financiación autonómica que tenemos ahora viene de Salgado. Es decir, tampoco es que sea probablemente el modelo más brillante que nos podamos echar a las espaldas. Entonces, que hay que revisar el modelo, probablemente sea así. Lo que no hay que mezclar es una revisión de un modelo económico, que es bastante malo, por cierto, por muchas cosas, con reivindicaciones políticas de otro carácter. Precisamente hoy, pues el presidente de la patronal española, Joan Rosell, pues ha reivindicado una revisión no solo del modelo de financiación para Cataluña, sino también para toda España. Quiere un modelo de financiación único, pero nuevo, que no sea este, que efectivamente es muy malo. ¿Y por qué es muy malo? Pues porque el gobierno central recauda prácticamente la mitad de todo el dinero de las comunidades autónomas, bueno, que se recauda en las comunidades autónomas, y luego lo distribuye entre las comunidades autónomas. ¿Con qué efectos? Pues que los gobiernos autonómicos no son los responsables de recaudar, pero sí de gastar. Por tanto, claro, son irresponsables y siempre que tienen un desvío entre ingresos y gastos, pues van llorando a papá Estado para que cambie el modelo de financiación. En cambio, si el modelo de financiación fuera como, pues que las autonomías tienen sus propios impuestos y el gobierno central los suyos para financiar sus propios gastos, se acabó. No habría más problema, que es el modelo, por ejemplo, de Estados Unidos. Hay un impuesto general o unos impuestos generales para todo el país y luego cada región gestiona, cada estado gestiona autónomamente sus propios ingresos para, bueno, pues ser responsable de ello ante sus ciudadanos. Recordemos que Cataluña, el gobierno catalán, mejor dicho, pues reivindica que hay un déficit, una balanza fiscal que paga el territorio catalán más impuestos de los que luego recibe. El consejero de Economía catalán, Andreu Mas-Colell, cifra este déficit en alrededor de 16.000 millones de euros. Ya dijimos ayer que probablemente esas cifras estén infladas. En Convivencia Cívica Catalana pues han anotado algunos de los defectos que tiene este cálculo, como anotarse el IVA de productos pagados, o sea, adquiridos en Cataluña, pero por consumidores madrileños, por ejemplo, como si fuese recaudación catalana. Pero bueno, en cualquier caso, ya dijimos que sí que es verosímil que haya un déficit de entre 5.000 o 10.000. Básicamente porque Cataluña es una de las regiones más ricas de España y tenemos un sistema fiscal progresivo y por tanto paga más quien más tiene. Eso sí, ¿quién es la comunidad que más paga con muchísima diferencia? Madrid, que paga alrededor de 70.000 millones de euros y luego su gobierno solo gestiona 18.000. Por tanto, si una comunidad debería estar pidiendo el pacto fiscal es la Comunidad de Madrid. En todo caso, lo que no ha hecho Joan Rosell ha sido defender en ningún momento la independencia de Cataluña. De hecho, ha dicho que sería un tremendo problema económico para todas las partes. Ha defendido un nuevo modelo de financiación, pero no estas reivindicaciones políticas extrañas que no vienen al caso porque ahora estamos discutiendo otras cosas. Vamos a escucharle. Es un riesgo y en este momento pues ese riesgo lo tenemos. Esperemos que no vaya a más. Pero yo todavía no he notado una preocupación importante por parte de empresarios catalanes, con los cuales esta última semana pues se ha hablado todo lo que se puede y más. ¿Pero cree que les perjudicaría a las empresas catalanas? Claro, y a las catalanas, a las españolas, sin duda alguna. Bueno, enseguida hablamos de lo que ha dicho el personaje, el jefe de la patronal. Tenemos noticia de la patronal madrileña de los empresarios en este caso. De la Cámara de Comercio. De la Cámara de Comercio de Madrid, sí, efectivamente. Como todos los viernes, pues tenemos la nota, ¿no?, digamos, actual de la Cámara de Comercio de Madrid. Pues básicamente publicitar que entre el lunes 24 de septiembre y el 17 de octubre la Cámara de Comercio de Madrid va a celebrar un curso gratuito de inglés empresarial, gratuito, para autónomos y profesionales que quieran asistir y curtirse pues en este idioma. Recordemos que España es uno de los países de Europa donde menos inglés
se habla, y si hay que exportar, pues habrá que dominar el inglés. Desde el lunes 24 de septiembre al 17 de octubre, de 4 de la tarde a 8 de la tarde. La Cámara de Comercio de Madrid, inglés gratuito. Lo cual es mucho, y además aumentará la competitividad sin duda de muchos empresarios y también de muchos trabajadores. Manuel, lo primero, Joan Rosell, el presidente de la patronal de los empresarios, que hace unas declaraciones que muchos han interpretado como que está pidiendo más dinero para Cataluña, y como se llama Joan y se apellida Rosell, muchos han interpretado por ahí que a lo mejor está pidiendo, efectivamente, lo que pide es más dinero para Cataluña, pero también para el resto de las autonomías, porque la financiación autonómica es un desastre. Yo quería preguntarte, ¿por qué es un desastre la financiación autonómica? ¿Por qué funciona tan mal? La financiación autonómica... Si es que se puede resumir. Yo me voy a hacer con una frase que acuñó el exministro de Economía, Pedro Solbes. Pedro Solbes... lo definió el sistema de financiación autonómica como un sudoku irresoluble. Es decir, no hay solución, porque no cuadran las cuentas. Sobre todo a raíz de la última reforma de financiación autonómica, que por cierto propició la aprobación del Estatuto catalán. El Estatuto catalán tenía una serie de cláusulas, entre ellas financieras, por las cuales el Estado se veía obligado a invertir en Cataluña un determinado dinero anual en función del PIB, etcétera. Y digamos que el resto de comunidades autónomas, en cuanto se aprobó el Estatuto catalán, aprobaron sus respectivos estatutos, todos ellos incluyendo cláusulas financieras que beneficiaban sus propios intereses. Por ejemplo, ¿Cataluña qué hizo? Cataluña dijo, yo quiero recibir dinero en función de mi PIB. Como el PIB catalán con respecto al conjunto de España es elevado, recibían más dinero. ¿Qué hizo Galicia? Galicia aprobó un estatuto por el cual recibía dinero extra en función de su masa forestal, es decir, por los bosques. ¿Qué hizo Andalucía? Pedir más dinero en función de una deuda histórica que tenía como comunidad que había sido menos próspera que el resto de comunidades autónomas, menos próspera a nivel europeo, etcétera. Y así una tras otra. Valencia, sin ir más lejos, gobernada por el Partido Popular, dijo, yo me sumo a todo lo que haya aprobado Cataluña y lo que aprobará en el futuro. A todo lo bueno. A todo lo bueno, me sumo a todo lo bueno. Con lo cual, ¿cuál es el problema? Los recursos siguen siendo escasos y todas las comunidades autónomas obtuvieron, o la mayoría de ellas, obtuvieron ventajas financieras con respecto a lo que tenían antes. Imposible. Es decir, todas pedían o exigían 140 y en el saco había 100. Por lo tanto, no se podía repartir ese dinero porque no existía. Esto es el sistema de financiación autonómica y además es marcadamente injusto e inmoral porque castiga a las comunidades autónomas más ricas y más prósperas, por lo tanto, a las que hacen mejor las cosas a nivel de política económica y fiscal, como por ejemplo la Comunidad de Madrid, mientras que premia a las más despilfarradoras, en este caso, por ejemplo, Andalucía o Extremadura, que pese a haber recibido ingentes cantidades de recursos del resto de autonomías, siguen siendo las comunidades autónomas más pobres y menos desarrolladas de España, pese a esta redistribución de riqueza. Pero esa redistribución, y perdonad, que se hace en aras de una supuesta igualdad entre todos los españoles. Igualdad que no existe. Al final es para subvencionar y para que una parte de la población viva de rentas del resto de ciudadanos. Es decir, ¿por qué? ¿Cómo es posible que el Partido Socialista lleve gobernando Andalucía 3 décadas? No obviamente porque esté contribuyendo a generar riqueza en la sociedad civil, sino porque Andalucía, el gobierno andaluz y por tanto todos los que viven del presupuesto del gobierno andaluz, obtiene gran parte de sus recursos del resto de España. Entonces, claro, así es muy fácil que haya un motor económico como puede ser Madrid, que esté generando riqueza y redistribuyendo parte de esa riqueza al gobierno andaluz, no para que genere riqueza, sino para que la dilapide. Entonces, eso desde luego hay que cambiarlo. Andalucía, por ejemplo, o Extremadura o Castilla-La Mancha, ni estas ni ninguna otra región del planeta son pobres porque no tengan dinero. Todos hemos partido de la pobreza y todos hemos ido prosperando, ahorrando y acumulando capital. Son pobres porque tienen una serie de regulaciones y una serie de gobiernos que los condenan a la pobreza, pero al tiempo que les condenan a la pobreza, por el otro lado les dan la subvención o el pan. Entonces, claro, así digamos que es muy agradable seguir votando a los mismos que están en el poder, porque, bueno, vives de rentas, ¿no? Además es una anomalía a nivel internacional. Hay muchos sistemas fiscales en el mundo, hay o modelos de Estado. Existe el Estado federal, existe el Estado centralizado, como puede ser el caso de Francia, existen estados
cantonales, como es el caso de Suiza. En Suiza, por ejemplo, es si cabe todavía más curioso, porque allí, a diferencia de Estados Unidos, en donde son grandes estados, y como decía bien Juan Ramón, el estado pues por ejemplo, de California recauda sus propios impuestos, pero luego también los ciudadanos pagan un impuesto federal totalmente diferenciado. En el caso de Suiza es todavía más palpable, porque allí las diferencias de impuestos es de un barrio a otro. O sea, Suiza no es un país excesivamente extenso y los cantones son pequeños pueblos, o sea, son pequeños pueblecitos en donde tienen su particular régimen fiscal y ofrecen, con esos impuestos que recaudan en su particular territorio, los servicios sociales o los servicios públicos para sus ciudadanos. Y luego tienen un gobierno también muy particular, porque es un gobierno colegiado que se elige entre todos los representantes de los cantones. Pero realmente el que tiene el poder fiscal, porque al fin y al cabo esto va de dinero, son los cantones. Sucede algo similar en el caso del País Vasco. El País Vasco existe un gobierno foral, que es el que en estos momentos preside Patxi López, pero los que recaudan los impuestos son las diputaciones forales y son los que tienen el control sobre la recaudación fiscal. Bueno, lo que sucede en España es algo inédito a nivel internacional, porque las comunidades autónomas tienen sus propios impuestos, pero al mismo tiempo participan de los impuestos estatales, es decir, las grandes partidas fiscales, IRPF, IVA y impuestos especiales. Pues bien, las comunidades autónomas se quedan con el 50% de esos impuestos, pero al mismo tiempo el Estado es el que se encarga de recaudar absolutamente todo y luego repartirlo en base a una serie de criterios como el que estamos comentando antes: masa forestal, densidad poblacional, número o intensidad de servicios públicos, etc. Hay criterios incompatibles como dispersión, concentración, o sea, hay de todo, en función del interés de cada comunidad autónoma, con lo cual es un sudoku. Ahí Pedro Solbes acertó de plano, es un sudoku irresoluble, no tiene solución y por eso el sistema se está reformando constantemente. ¿Qué es lo criticable de Cataluña? Totalmente criticable el hecho de que haya planteado un órdago independentista que se sale de tiesto y que no tiene absolutamente nada que ver con el sistema de financiación autonómica y que luego siempre reclama para sí. Es decir, lo que quiere el nacionalismo catalán es: yo quiero más, pero que el resto tenga menos. Es decir, yo no quiero compartir las ventajas con las que cuento, que sí cuenta Cataluña en el actual sistema de financiación. Es decir, si hay que reformar el sistema, hay que reformarlo para todos. Y en caso de que Cataluña consiguiese un pacto fiscal, todas las comunidades autónomas tendrían que tener un pacto fiscal. Juan Ramón, las portadas de mañana, que son y36 y nos vamos a ir de tiempo. Mañana, ¿qué nos encontramos en la prensa? Bueno, Expansión, por ejemplo, recoge: Rosell urge a arreglar la financiación de Cataluña. Luego, pues también Rajoy: yo creo que subiremos las pensiones el próximo año. Esto de yo creo está muy bien traído. El Economista: Rajoy forzado a cambiar la financiación autonómica. Tampoco sé si forzado o no forzado. Ayer dijo que no quería, yo que sí. Algunos interpretan que es porque, no el desafío independentista, la reunión ayer con Mas, en fin, que los acontecimientos le obligan a ello. Sí, pero que ayer dijo que no, entonces no sé muy bien. 5 días el gobierno niega que estudie tocar las pensiones para el auxilio financiero. Luego el Economista también recoge, por ejemplo, la noticia que hemos comentado: Alemania veta el uso del rescate de la banca para comprar deuda. Y 5 días, Schäuble cree que España no necesita un segundo rescate. Bueno, pues... Habla de segundo ya, sí, claro. Porque ya es que hemos recibido un primero. Aunque aquí aún no se ha admitido ni el primero ni el Pocos segundo. lo han admitido, eso es un debate que tenéis los dos ahí con Carmen Tomás. Pero bueno, en fin. ¿Por qué se insiste en llamar a las cosas por cosas distintas? Bueno, eso es un rescate puro y duro. De deuda, pocos ven que eso sea un rescate. En fin. Clarísimo. Nada, pues, Manuel Llamas, gracias, hasta luego, buen fin de semana. Igualmente. Y Juan Ramón Rayo, un abrazo fuerte y buen fin de semana, hasta luego. Lunes. Tenemos que hacer una pequeña pausa y hablamos de cultura hasta ahora. Es la noche de César, con Juan Pablo.